Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vuelvo a saludar. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida y vuelvo a saludar para darle la bienvenida a todos los que estén participando desde el Facebook, que nos estén viendo desde el vivo. Eh, les, les reitero esto que les contaba, que hoy vamos a estar trabajando con lo que es la segunda parte del directorio. Y la semana que viene vamos a tener nuestro último encuentro con la tercera parte del directorio. Y seguir descubriendo, de la mano de las chicas, este ser catequista, ¿no? Nuestra identidad de catequista, nuestro hacer de catequista y nuestro saber hacer en la catequesis, ¿no? Para poder seguir llevando el mensaje de nuestro amado, de nuestro Señor, del amor de los amores. A mí me gusta llamarlo el amor de los amores. Así que bueno, vamos a comenzar de la mano de Mariana con una oración para después poder avanzar. Mariana, te paso. Mari, abrí tu micrófono, por favor. Hola, Juli. Ahí está. Bien. Yo ahora voy a apagar mi cámara. Sí, los invito a que puedan cerrar los ojos. Vamos, ya desde el momento que tocamos el botoncito para entrar, sí, a la sala, ya le estamos dando un sí al Señor. Sí, pero la oración nos ayuda como a seguir adentrándonos, ¿sí? En esto que hoy preparamos con mucho amor, ¿sí? Y a la luz del Señor. Así que nos vamos a disponer con una canción. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que vos ves. Déjame ver lo que tú eres, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver, Señor, déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Y dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Jesús. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que
nos sigas mostrando tu modo de ser catequista, tu modo de ser maestro, Señor. Queremos seguir aprendiendo de tu forma de mirar, de tu forma de escuchar, de tu forma de hablar frente a diferentes realidades, pero siempre mostrando la verdad de este Padre misericordioso que nos ama, que nos espera y que por medio tuyo, Jesús, nos envía. Y acá estamos, por eso en esta tarde también pedimos la presencia del Espíritu Santo, Señor. Este Espíritu Santo que abra nuestro corazón principalmente para poder ser catequistas querigmáticos, poder estar en tu presencia, buscar, anhelar tu presencia, Señor. Porque mirando con tu mirada vamos a descubrir nuevos detalles, vamos a descubrir nuevas personas, vamos a poder ser testigos de lo que vos vas a hacer para la gloria de tu Padre. Por eso te damos gracias, Señor, por llamarnos una vez más, por susurrar tu voz y que en esa voz suene nuestro nombre, Señor, suene nuestra historia, suene la presencia, la revelación de tu persona una y trinitaria en nuestra vida. Por medio de la catequesis, nosotros seguimos siendo catequizados. ¿Y por qué? Porque necesitamos fortalecer nuestra fe, Señor. Por eso te damos gracias, te damos la bienvenida, bienvenido a este encuentro, Señor. Bienvenido a cada uno de estos hogares, bienvenido a los corazones de cada una de estas personas que anhelan seguir conociéndote, seguir enamorándose de vos, para que esa misión a la cual vos nos vas a enviar en esos encuentros de catequesis sean no solo en un tiempo particular, sino que sea a cotidiano en nuestra vida. El ser catequista es una identidad. Así nos lo muestra y nos lo enseña también nuestra iglesia. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que te quedes acá con nosotros, que tu presencia podamos sentirla viva como vos decís que estás en nuestra vida. Nosotros lo creemos. También te pedimos a vos, Madre Santísima, que seas la intercesora de este encuentro de hoy en este taller, Madre. Vos que sos modelo de catequista, también regalanos tu mirada, tu escucha, tu servicio apresurado, como te estamos prestando atención en este tiempo, para salir al servicio del que lo necesita. Y ser catequista es ser servidor de otras personas. Así que quédate con nosotros también, Madre Santísima. Y bueno, y de esta manera vamos a empezar a transitar el encuentro del día de hoy, ¿sí? Con gozo en el Señor, ¿no? Porque no sé si pudiste tener en tus tiempos poder encontrarte con este documento o encontrarte con estas fichas que vas recibiendo, ¿no? O cuando ves la grabación de este encuentro, que bueno, que ahí está el tiempo del anuncio, en ese momento donde vos le dedicás esa horita y media, 2 horitas para encontrarte con nosotros. Así que le decimos también gracias a todas esas personas que después miran las grabaciones, le decimos gracias a las personas que en este momento también lo están siguiendo y lo están viviendo por medio del Facebook, ¿no?
Esto que también nos muestra este directorio, ¿no? Este mundo digital que hoy vamos a hablar un poquito. Así que vamos a hacer así como un resumen muy chiquitito en la centralidad de la primera parte. Dijimos que el directorio para la catequesis está dividido en 3 partes. Cada parte lleva un número de capítulos. La primera parte plantea lo siguiente, que plantea los cimientos de todo el camino de la fe, la revelación de Dios y su transmisión en la iglesia, o sea que es parte de la tarea de la iglesia, la transmisión, abriendo una reflexión sobre la dinámica en la evangelización, esto de salir al anuncio. En el mundo contemporáneo nos van a hablar esos primeros 4 capítulos que fueron los 2 primeros encuentros que ya vivimos. También tomando una noción nosotros como catequistas de que este mundo contemporáneo vamos a estos encuentros de catequesis con los desafíos que presenta todo lo que tu región, tu parroquia, tu colegio tienen como característica cultural, regional, y si bien nos podemos enriquecer en un compartir y escucharnos, también tenemos que estar muy atentos a estas regionalidades, ¿no es cierto? Porque si bien el anuncio es uno, este anuncio, como lo hizo Jesús, se tiene que plasmar en la forma de la enseñanza, ¿no? Tiene que ser una enseñanza, como dice acá, que se adapte a estas características locales, porque si no puede ser como la catequesis que quizás yo viví, ¿no? Que me hablan de un montón de cosas en una comprensión casi abstracta, esto de la espiritualidad, que si no lo ponemos en concreto, en testimonios, ¿no es cierto? En la liturgia, en encontrarme con este Jesús Eucaristía, ¿no? Con este Señor por medio de la palabra, por este Señor que da una identidad a su iglesia. Y sí, voy a ir a los encuentros, pero por lo menos en mi experiencia estaban esas preguntitas que uno estudiaba a memoria, ¿no? Y pasabas porque contestabas esas preguntas que te tocaban en forma aleatoria. Y bueno, fue una parte de la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Que quizás en ese momento dio mucho fruto, quizás la sociedad se presentaba diferente también a todo lo que presentaba la iglesia, ¿no es cierto? Pero hoy en día tenemos que ayornarnos, pero como dice Francisco, sin licuar la fe, sin licuar el Evangelio, pero sí para que sea algo que toque ese corazón. Jesús, maestro, siempre lo que buscó es tocar el corazón, por eso hablamos del querigma. Siempre buscó encontrarse desde el amor, para después empezar a decirles a esas personas que no eran los sabios y que él se lo agradece al Padre, ¿eh? Los evangelios nos muestran eso, él le agradece al Padre que no lo envió a los sabios, sino a los humildes, dice Jesús, y a lo que somos enviados nosotros, ¿no? Entonces, hoy vamos a compartir la segunda parte del directorio. Esta segunda parte que nos va a ayudar a comprender, a profundizar, a reflexionar y a interpelar mi tarea dentro de lo que es el proceso de la catequesis, ¿sí? Que se centra ya en la propia dinámica catequética. En primer lugar está el paradigma es modelo, ¿sí? Es el paradigma de referencia de la pedagogía de Dios. Ese es el centro. Ese tiene que ser
La enseñanza para mí, mirar, prestar atención a la pedagogía de Dios, que se da en toda la historia de la salvación. Ese modelo es el que inspira la pedagogía de la catequesis, ¿sí? Es el modelo que tiene que iluminar la pedagogía de la Iglesia. Entonces, nos dice este directorio que esto de la pedagogía tiene que ser para nosotros como un instrumento en educación de fe. Y si entendemos la educación como un proceso donde se enseña y se aprende, donde muchas veces nosotros somos catequizados por medio de esas personas con las cuales nos vamos encontrando, y donde muchas veces el Señor nos habla a través de ellos, se nos revela a través de ellos. O sea que es algo recíproco, es un diálogo, y el diálogo implica alguien que está dando un mensaje y la otra persona escucha, pero no como un recipiente, sino desde esta comprensión, desde su proceso, y también la posibilidad de que esa persona dé respuesta y que yo escuche. Entonces, por eso nos habla de una pedagogía, de un modo de Jesús en enseñar a vivir la fe. Entonces, en este capítulo 5, que va desde estos numerales, desde el 157 al 181, tenemos todos estos puntos importantísimos, ¿sí? Que acá te los marcamos como para que vos lo tengas presentes, pero para profundizarlos, algo te voy a compartir ahora. Es más que nada para que animarte, inspirarte a que vos vayas a terminar de leerlo. Y como te invitamos en todos los otros encuentros, no tiene que ser una lectura solamente para ganar conocimiento. Este directorio lo que te propone es que sí hagas una lectura para crecer, para fortalecerte en tu discipulado como catequista, pero también es para que vos te interpeles. Yo hasta este momento, que ya es la tercera semana con la cual le damos gracias al Señor porque seguimos caminando juntos y juntas, estaría hermoso que hoy, al momento de compartir en las subsalas, podamos compartir si esto lo compartí con mi sacerdote, si soy de catequista de un colegio, si lo compartir con mi equipo de catequesis de la pastoral que hay en los colegios, y se lo presenté a mis representantes legales, por ejemplo. Estoy haciendo este estudio y me está inspirando, me está animando a poder hacer un pasito más. Si esto me anima a encontrarme en la parroquia con el equipo de catequesis, ese área pastoral, si lo dejo solamente con el equipo de catequesis o le digo al padre, Padre, ¿y si esto lo empezamos a compartir con el resto de las áreas? Porque si todas las áreas hablan de nuestro Dios, ¿no es importante a los otros líderes también entregarles la riqueza para que podamos profundizar y hacernos conciencia? Cuando uno hace conciencia de algo, toma responsabilidad también, ¿no? Responsabilidad de acciones, del decir y de quién está hablando. ¿De quién está hablando? ¿No? Entonces, en esta primera parte de la pedagogía de la fe, lo primero que nos habla es la pedagogía en la historia de la salvación. Y mira, en el primer numeral, en el 157, nos dice, la revelación es la gran obra educativa de Dios. Yo eso es lo que me marqué para mí, para Vivi. Esto, ¿no? La revelación de Dios es la gran obra educativa en esta historia de salvación. Ver cómo el Señor es protagonista y nos hace protagonistas en esta historia.
cómo respeta los procesos humanos, cómo sale a nuestro encuentro, cómo arma la comunidad. Conducir e identificar una pedagogía divina, nos dice el directorio. Mirá qué importante, ¿eh? Conducir a inspirar profundamente una pedagogía divina, capaz de inspirar también la acción educativa que tiene la Iglesia como misión. La Iglesia dice, ¿eh? O sea que nos involucra a todos. Por eso, en lo que te vamos compartiendo también en el grupo de WhatsApp, cuando también por parte de audios se comparte inspiración para vos, siempre está estas preguntas, ¿no? ¿Hacemos proyectos? ¿Nos detenemos en el año para ver cómo va este camino, proceso catequético en el área donde yo estoy? Me hago el tiempo para preguntarle a la persona, más allá del tiempo, de la edad que tenga, ¿qué es lo que está sintiendo en conocer a este Dios que lo ama y que está presente y quiere estar presente en su historia? Dice, desde el comienzo de la historia de la salvación, la revelación de Dios se manifiesta como una iniciativa de amor. Iniciativa de amor. ¿Reflejo como catequista la iniciativa de amor de Dios? ¿O es solamente lo digo? ¿Acompaño en este proceso que es vivir la catequesis? Dice que esta iniciativa de amor se expresa muchas veces en atenciones educativas. Esto es lo que te digo, vos tenés presente en esto de educación, que es este proceso continuo y permanente. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, como discípulos y discípulas en misión de catequesis, estamos reunidos para que la Iglesia, en nombre de Dios, nos esté nutriendo de todos estos saberes. Pero al mismo tiempo la Iglesia también nos invita a que nos replanteemos. Dice, Dios continuó comunicando la verdad de su ministerio poco a poco. Vos fíjate, es tanto que en realidad, yo creo, no me acuerdo si fue en el anterior o en el primero, yo te decía que en realidad somos catecúmenos toda nuestra vida. Tendríamos que tener esto en nosotros, ¿no? Esta movilización de sentirme catecúmeno todos los días. Ya con solo encontrarme con la palabra, yo me pongo como discípulo, ¿no? Quiero que el maestro me enseñe, quiero que Dios Padre me muestre, quiero que el Espíritu Santo me revele. Dios continuó, ¿no es cierto? Esto poco a poco, gradualmente, dice, hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo. Después en el siguiente numeral dice que las Sagradas Escrituras revela como el Padre misericordioso una y otra vez nos habla de esto, ¿no? Misericordia, amor, proceso. Como el Padre misericordioso, un maestro, un sabio, encuentra al hombre en la condición propia, ahí, en tu vida, ahí te encuentra, en tu realidad. Y ahí es donde en este encuentro querigmático y después en este camino de este conocimiento para profundizar y conocer qué es la fe, nos libera del mal. Atrayéndonos a Él, dice, con lazos de amor. Esto no puede dejar de conmoverte, porque que nuestro Dios haga una y otra vez revelaciones, acciones, para que entendamos que Él está presente, que Él está vivo y que nos quiere unidos con lazos de amor. Permanezcan en mí, dice. Después, más adelante, también nos habla
de la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el 163 nos dice, la respuesta a la acción del Espíritu Santo produce una auténtica renovación del creyente. No podés ser igual. No podés. Después de un encuentro con el Señor, no podés ser igual. Por más que te alejes, por la razón que se presente en tu vida, tu corazón va a anhelar siempre volver a ese corazón donde buscamos pertenecer y donde Jesús Maestro nos dice, para poder llegar a todas estas cosas en tu camino de salvación, en tu camino de santidad, permanece en mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso su promesa de enviarnos a aquel que nos va a dar la fortaleza, nos va a sostener sobre este camino, se hace realidad con el envío del Espíritu Santo, ¿no? Por eso más adelante habla de la pedagogía de la fe en la iglesia. Y nos pone todos estos rasgos, ¿no?, de esta pedagogía divina. Este amor gratuito de Dios. ¿Cómo nos cuesta entender que es gratuito? ¿Cómo nos cuesta? Porque obvio, no entra en nuestra lógica humana. Esta salvación universal no está diciendo de algunos, o de elegidos. Acá está diciendo la iglesia que el Señor revela una pedagogía divina donde hay salvación para todos. Obviamente, los que en libertad le decimos, Señor, vos sos mi maestro, vos sos mi salvador, que te lleva a una necesaria conversión, y es un proceso la conversión. Y nosotros como catequistas nos hacemos ese lugar, le damos el valor a esta conversión junto a Dios. ¿Mi corazón sigue igual? ¿Sigo mirando las situaciones de la misma forma? ¿Sigo queriendo tener la razón porque yo me estudié todos los libros, entonces no me la vas a venir a discutir? Pero ¿vos vivís esto que estamos conociendo en revelación de Dios por medio del magisterio? ¿Lo vivís? ¿Te animás a vivirlo? ¿Vas a hablar con tu equipo de catequesis? Más allá de las diferencias que podamos tener como personas, la revelación y la trascendencia de la palabra de Dios, la palabra es centro, es centralidad, nos dice más abajo. La palabra y Jesucristo como centro de todo encuentro, de toda acción misionera. Él es el centro. Y por medio del Señor entendemos esta experiencia comunitaria. No podemos solos, no podemos solas. El Señor lo hubiera podido hacer, obviamente, Hijo de Dios. Pero sin embargo, antes de empezar, fue a buscar a aquellos que lo iban a acompañar. Y más adelante, también lo que te dice el directorio, con qué amor el Señor enseñó a sus discípulos. Por eso nos invitan a mirar el modo de la pedagogía de Jesús. La paciencia, la autoridad, el ser creativo, el no dejar a nadie afuera, el respetar los tiempos. Por eso estos criterios en el anuncio son importantísimos. Este anuncio trinitario, este Dios uno y trino, y cada persona nos brinda algo para completarnos en esta Trinidad. El Padre como creador de todo, como amor misericordioso, envía al Hijo para redimirnos, para salvarnos, para que veamos el modo con el que nos tenemos que acercar a los demás, para que veamos el modo con el que tenemos que salir al anuncio,
para valorar el tiempo de oración personal y comunitaria, para animarnos a interpelarnos en presencia de Dios, para confiar en entregarle todo al Señor, las alegrías y las tristezas, los enojos, las frustraciones y también todo lo que nosotros nos vamos redescubriendo. Por eso esta conversión es continua y permanente, porque te va a seguir moldeando tu corazón de barro. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser esa imagen que ya tiene Dios de cada uno de nosotros, para que podamos llegar a vivir lo que ya Dios tiene como propósito en cada uno de nosotros, y así vos puedas salir a anunciárselo a los demás. La primacía de la gracia y la belleza de nuestro Dios en todas sus manifestaciones. Y cuando habla de eclesialidad no habla solamente de los sacerdotes consagrados, consagradas. Cuando habla de eclesialidad habla de iglesia. Estamos todos involucrados. Entonces, si vos estás haciendo este taller y está haciendo resonancia en vos, ¿por qué no ir al encuentro de otros que como vos necesitan renovar el espíritu discípulo misionero por medio de la catequesis? ¿Por qué no llevar a otros como vos la inspiración? Porque si no, ¿cómo lo vamos a lograr poner todo esto en práctica? Si no empezamos con pequeñas acciones, no eventos. Encuentro comunitario, compartir. Nos encontramos como catequistas a compartir lo que se me presenta en esa comunidad a la cual estoy acompañando, las dificultades que voy teniendo. ¿Qué mejor que hablarlo en una comunidad donde el centro es el Señor y ponerlo en oración comunitaria de catequistas? Tenemos encuentros entre nosotros para tomarnos retiros. El otro día te decía, nos encontramos frente al Maestro, frente al Santísimo, simplemente para contemplarlo, para que nos contemple, para mirar alrededor nuestro. ¿Nos damos la paz nosotros como hermanos, comunidad de catequistas? ¿O estamos a las corridas? Entonces, esto es lo que nos va a invitar esta segunda parte. Por eso nos lleva puntualmente a la pedagogía, dice a la dinámica, o sea que es a la acción, pero que no tiene que ser una acción similar a lo que nos propone ya la vida, ¿no? Que todo tiene que ser un acelere, tengo que rendir, ¿no? No, Jesús no nos pide eso. Dios no nos pide eso y la iglesia no necesita eso. Por algo se viene hablando de sinodalidad en estos tiempos, que en realidad la sinodalidad empieza con Dios mismo, si es Él el que acompaña a cada uno de nuestros momentos. Así que bueno, le voy a dar paso a Mariana ahora, que ella te va a dar también un breve resumen del siguiente capítulo. Bien, gracias, Vivi. Vamos a hacerlo lo más resumido posible, ¿sí? Porque, como ya hablábamos, es, digamos, tan rico, ¿sí? Lo que va presentando el directorio, que a veces como que queda corto, ¿sí? O se hace muy extenso a la hora de querer resumirlo, ¿no? Yo les voy a hablar, ¿sí? El capítulo número 6, que es sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Digamos, sería como una de las piedras fundamentales en la vida, ¿sí? Del cristiano, el catequista, ¿sí? Para adentrarse un poco en este misterio, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos este querigma, este primer encuentro con Jesús, ¿sí? Con nuestro Salvador, y cuando yo iba leyendo un poco el directorio decía, bueno, yo en su momento quise conocer a Jesús, tuve este primer encuentro, ¿sí? Con mi amado. ¿Y qué pasa? Cuando uno se encuentra y se enamora, quiere conocer un poco más.
¿no? El catecismo es eso, ¿no? El adentrarnos un poco en este misterio de por qué creemos nosotros. Y va a hablar de unas 4 dimensiones, ¿sí? Yo antes te cuento un poquito porque el concilio, esto nace a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? El catecismo. Y tiene como identidad hacia nosotros los cristianos, ¿sí? Donde nos va a adentrar, ¿sí? A un texto, ¿sí? Que es oficial del magisterio de la Iglesia. Y dice que recoge de forma precisa, a modo de síntesis orgánica, los acontecimientos fundamentales, ¿no? Y las verdades de la Iglesia, que expresan la fe en común del pueblo de Dios y que constituyen la referencia básica indispensable de la catequesis. Entonces, cuando yo nos encontremos, ¿sí? Con este libro, con este texto, va a estar encarnado en lo que básicamente es nuestra fe, esta profesión de fe. Es un patrimonio de fe, espiritualidad, de la teología de la Iglesia. Y como hay marca, ¿sí? En el Power, hay unas fuentes que se ofrece a toda la Iglesia porque es una fuente renovada hacia la Iglesia de la fe. La Iglesia se renueva constantemente. Y yo capaz te invito a preguntarte, como yo también me lo pregunté mientras lo armaba, es cómo o cuánto está renovada nuestra catequesis, ¿no? Quizás vos hace 10, 15 años estés dando catequesis, quizás empezaste hace poco, pero bueno, es esto de hacer memoria de cómo fue mi catequesis cuando el Señor me llamó y me llamó a anunciarlo, a cómo hoy, en este día, en este contexto histórico en el cual vivo, ¿sí? Con la comunidad que quizás me toca acompañar, ¿sí? Cómo estoy desarrollando esta vida, ¿sí? De catequesis renovada. Estas fuentes, ¿sí? Son las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que se basa en la fuente de la tradición, ¿sí? Que contiene una única variedad de formulaciones claves. Y como te decía, se divide en 4 partes, que es la dimensión fundamental de la vida cristiana, ¿sí? Que se basa, ¿sí? En la cita de Hechos 2:42, donde da su origen a este relato de los Hechos de los Apóstoles, que dice que los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Tenían bienes en común y participaban en la fracción del pan y en las oraciones, ¿sí? Cuando yo leí esta cita, digo, todos los que estamos acá seguramente experimentamos en nuestra vida de fe, ¿sí? Lo mismo que experimentaron los apóstoles, los discípulos en ese momento, que es, uno es la profesión de fe, ¿sí? Que manifiesta la pedagogía de Dios. Es la expresión de la doctrina, ¿no? Que respeta plenamente los caminos de Dios y del hombre. Y esto es importante, porque encarna las líneas dominantes de la renovación de la catequesis del siglo XX, ¿sí? Y es despertar en nosotros el deseo de por Cristo, por querer anunciarlo. Esta es nuestra profesión de fe. Y es un instrumento que es dinámico, ¿no? Que está en pleno movimiento, adecuado para inspirar y nutrir el camino de la fe de la vida de cada persona, ¿sí? Cada persona a la cual Dios te llamó a acompañar, ¿sí? Es creación de Dios, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ¿sí? No es algo nuevo lo que te estoy contando, ¿sí? Pero es el mismo Jesús viviendo en esa persona que te confió. Y esta catequesis que nosotros llevamos se lleva a la vida de las personas. En cada bautizado, ¿sí? En el llamado a la madurez de la fe,
¿sí? Cada uno tiene derecho a una catequesis adecuada y la Iglesia, como nosotros, debe responder. Nosotros por este primer encuentro, ¿sí? Debemos responder, ¿sí? A estos llamados que el Señor constantemente sí va proponiendo. Y el Evangelio está pensado para cada persona, que es una persona real en tu vida, concreta, enmarcada en un tiempo histórico, como te decía, ¿sí? Y principalmente marcada por una historia, ¿sí? La persona que Dios nos confió, o las personas que Dios nos confió, están marcadas por una historia. En la liturgia, ¿sí? Esperen un poquito. En la liturgia y en la vida del discípulo, ¿sí? En las que estamos llamados nosotros. Y la oración hacia la vida cristiana, ¿sí? Bueno, yo ahí me preguntaba, bueno, ¿cuánta oración, ¿sí? Este tiempo estoy teniendo, principalmente conmigo, esto que decíamos con Vivi, que decía Vivi recién, bueno, cuando me junto, ¿sí? Con mis hermanos, bueno, nosotros compartimos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el Señor nos invita a compartir cómo estamos nosotros en nuestra vida, ¿sí? Ahí estamos haciendo comunión. Clau, te voy a pedir si podés pasar al anterior y termino con esto. Que está la imagen, hay una imagen de 3 personas que a mí me conmovió mucho cuando la vi, que yo pensé en su momento cuando la vi que podría ser Jesús, ¿sí? Con 2 ángeles, pero en realidad sí, es la Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo compartiendo en una mesa. Bueno, este es el llamado que tenemos nosotros. Ahí hay un lugar para cada uno, ¿no? A sentarnos frente a esta Trinidad, la cual nos hablaba y compartía Vivi, ¿sí? Para el diálogo, y en este diálogo el Señor nos va a invitar, ¿sí? A lo que viene y a lo que vamos a hablar ahora. Así que Vivi, te dejo, te doy paso. Sí, lo que vamos a hacer, como venimos haciendo siempre en estos encuentros, es poder tomarnos 10 minutitos para un compartir, ¿sí? Así que los vamos a, porque también es bueno para nosotros la resonancia que hay en ustedes por todo lo que vamos viviendo. Así que o ponen el dibujito de la mano en alto, ahí Claudina ahora va a ir llevando este momentito, así yo cierro mi micrófono, Clau, y vos los vas guiando. Dale, yo ya abrí el mío. Pueden ir poniendo el dibujito de la mano y así vamos teniendo un orden en el compartir. Para nosotros es muy importante poder escucharlos. Marcela Alejandra, te escuchamos. Buenas tardes. Me Buenas parece tardes. interesante lo que acaban de plantear con el tema de seguir sintiendo ese llamado para poder anunciar a Dios. Me parece interesante que a veces en la rutina o con el paso de los años, como decían, uno va viviendo la catequesis de una manera diferente. Hoy en día en mi comunidad nos está faltando una comunicación. No estamos llegando a los catequizandos de la manera en que quisiéramos llegar y tampoco tenemos el acompañamiento tal vez necesario de parte de los catequistas porque por temas propios de sus actividades no tienen o no buscan la posibilidad de formarse, de crecer, no hay renovación en catequistas, es muy
impactante o desmoralizante, no sé bien cuál sería la palabra, en ver de que no estamos atrayendo a nuestros niños eh, a vivir en el amor de Cristo, a sentirse acompañados por Él. Es como que lo poquito y nada que uno hace, personalmente, ¿no? Hablando, es tan poquito como que no alcanza, no sirve o no funciona para que los niños se sientan motivados a este llamado. Yo estoy en la parte de confirmación de niños y los veo que hacen el sacramento de la confirmación y no vuelven más a la misa, no vuelven más a la parroquia, salvo que sea un evento de sus compañeras que cumplen 15 años o alguna hermana o alguna prima que cumpla 15 años. No los ves volver más a esos chicos. Y es una lástima porque te das cuenta de que no llegó el mensaje que querías transmitir. Eso es lo más triste, que uno termina dándose cuenta que uno no pudo transmitir la palabra de Dios o no supo transmitir la palabra de Dios a esos niños. Ese es lo que me está ayudando a tratar de ver, de cambiar en mis encuentros. Hace 20 años que estoy con el tema de la catequesis y tratar de ver eso a través de estos encuentros que ustedes nos dan, ver cómo mejorar. Gracias por lo que comparten con nosotros. Es muy importante, muy interesante. Gracias, Marcela, muchas gracias por abrir tu corazón y contarnos esto, que creo que tampoco debe estar muy alejado de la realidad, quizás de muchos lugares o de muchas realidades de parroquia, ¿no? Quizás de una u otra manera todos en algún momento lo hemos pasado, Sí, pero bueno. lo que le iba a decir a Marce, son realidades, ¿no? Como decía Clau, pero el valor de tu sembrar también es importante, ¿no? Viste que hablamos que el directorio nos dice, es un mensaje evangelizador, pero en el mundo contemporáneo, frente a los desafíos que vayamos también transitando, ¿no? Pero el sembrar de lo que nosotros hacemos en esta tarea de la catequesis, se lo entregamos también en confianza al Señor, ¿no? Porque Amén. esa persona va a ir viviendo el proceso de este conocer y conocerse frente a este Dios que es cercano, no es para nada lejano, no es que desconoce las realidades, pero sí es muy respetuoso de nuestras libertades, ¿no es cierto? Y confiar en que esa obra, que nosotros podemos agregar una semillita, el gran sembrador que es nuestro Dios puede completar la obra. Nosotros entregamos los 5 panes y 2 peces en esta misión, teniendo la confianza que es nuestro Señor el que va a hacer el milagro en esa vida, ¿no? Por eso yo les decía que ser catequista también es ser testigo y dar testimonio, porque me ha pasado encontrarme con personas después de haber vivido un proceso de esto, de quizás porque son chiquitos y sus familias no los siguen acompañando, encontrarme los más grandes y te dicen, no, porque cuando estaba con vos yo conocí a Jesús que me amaba. O sea que esa semilla, de esa palabra con la cual uno transmitió lo que pasa en la vida de uno también, tiene que ir haciendo ese proceso. En algunos será más pronto,
en otros será en otros tiempos, pero nosotros tener la plena confianza que en esa misión también va a haber el fruto en el tiempo bueno y santo del Señor, ¿no? Amén, Porque, amén, Vivi. porque si no, Amén, sí. nosotros nos vamos desanimando. El Papa Francisco en la última JMJ nos invitó a no desanimarnos, que estos desafíos no nos desanimen, al contrario, pedir la creatividad del Espíritu Santo para poder llevar adelante acciones de catequesis en estas realidades que vivimos, ¿no? Amén, Vivi, gracias. Es Gracias, así, chicas, por sus palabras. son los tiempos del Señor, ¿no? Nosotros nos llamó a sembrar, así que muchas gracias, Marce, también. Margarita, Bueno, sí, sí, yo creo que en la actualidad está pasando en todos lados, creo que lo mismo. Yo lo que veo también es que uno sí por ahí se bajonea un poco, ¿no? Pero este año yo lo que he visto es que la pandemia también ha hecho hacer un cambio en todo esto, ¿no? Y sobre todo veo también en la familia, ¿no? O sea, que lo tomaron como que, por lo que yo estoy viviendo a veces, ¿no? Los papás, ay, hace frío, hoy no van a poder ir, se lo podés dar por WhatsApp, por Zoom o por Meet. Y yo le digo, no, mamá, aprovechemos lo presencial, el cara a cara, el estar conversando con el niño, el saber cómo está él hoy, qué le pasa, estar comunicado físicamente. Le digo, ay, no, porque está muy frío para mandarle. Bueno, como en la pandemia hacían todo esto online, entonces como que la familia por ahí también, ¿no? Ha bajado bastante, digamos, en ese aspecto. No tanto en los, yo lo que veo acá, en los de primero de comunión, por ejemplo. El ser más chiquito es como que los chiquitos mismos llevan a los papás, ¿no? Pero en cambio ya en confirmación, que yo tengo confirmación también primer año, creo que cuesta un poco más porque hay chicos que, por ejemplo, este año no venían. Yo los llamo a la familia, llamo a la mamá, ¿por qué no viene? ¿Qué pasa? Y no, ¿por qué no lo quiere hacer este año? Lo hace el año que viene. Y bueno, uno trata de decirle los sacramentos, esto, no, bueno, pero lo va a hacer cuando tenga, en la catequesis de adulto. Yo he tenido catequesis de adulto hasta el año pasado. Y sí, cuando tienen 15, 16 años aparecen y dicen, sí, quiero completarlo. ¿Por qué lo quieres completar? La pregunta que digo yo, ¿por qué lo quieres completar? Hay adultos que lo quieren completar porque se van a casa, les hace falta los sacramentos, pero digo yo, ¿qué está pasando también en la familia, no? Porque esto de decirle, no, no lo quiere hacer hoy. O la comunión. Ha pasado casos de que, no, la comunión lo va a hacer con el hermano el año que viene. Entonces, como que yo veo que también la familia, ¿no? Trata de buscar acomodarse. Y yo siempre yo les digo sinceramente, digo que el sacramento no es un regalo. O sea, el sacramento hay que vivirlo. Y no lo regalamos para que vengan después cuando sean más adultos y decir, ah, lo quiero completar. Como algo que me está faltando. Ahora, ¿por qué te está faltando? ¿No? También puede que haya una madurez ahí, ¿no? También. Pero creo que estamos todos muy igual, todo muy parecido, ¿no? sí, y gracias, Margarita, muchas gracias. Creo que también tiene que ver con este desafío que también nos plantea este directorio, ¿no? De poder encontrar nuevos métodos. Y lo digital es algo que vino para instalarse y para que le saquemos provecho también. Entonces también es una nueva forma de evangelizar. Es algo que ya vino a instalarse, está en nosotros también ir rompiendo nuestras propias estructuras y ser creativos, como decía Vivi hoy, ¿no? Esto de la creatividad para ver de qué otras maneras podemos transmitir, que no sea solo el sacramento por el rito, sino el sacramento por el amor de ese regalo, que sí es un regalo que Dios nos da.
¿no? Porque detrás de cada sacramento hay un montón de promesas que Dios nos da, un montón de regalos. Entonces, bueno, también vivirlo así, ¿no? Como este regalo de Dios. Y desde nosotros, bueno, romper estructuras y aprender que estamos en un tiempo y en una era nueva en la que tenemos que llevar igualmente el amor del Señor como se nota que lo haces y que lo tenés en el corazón. Gracias, Sí, Margarita. quiero aclarar, en cuanto al regalo, yo me refería que ellos creen que No, uno no, sí. los está regalando, ¿no? Porque Sí, no, vienen no, fuiste muy después. clara. Ah, Fuiste muy bien, clara, pero que bueno, puedan igual vivirlo como un sí, regalo, sí, ¿no? Como este sí, regalo de sí, la gracia del Señor, ¿no? Fuiste sí, muy sí, sí, clara, en esto de decir, bueno, que ven, bueno, o en el momento esto de que dijiste de lo necesito para casarme, ¿no? Esto de cumplir, por eso yo te decía esto de claro, de cumplimentarlo cumplir. como un rito nada más. Sí, Entonces, sí, que sí. puedan entender esta otra mirada, ¿no? De amar el sacramento por lo que en sí es el sacramento, que es a lo que vos apuntabas. Gracias, Margarita. Vanina, y ya creo que estaríamos en tiempo, ya estamos pasándonos del tiempo, ¿no? Vanina y Beto, muy breves, y ¿está Vanina? Si no, pasamos a Beto, lo hacemos breve y ya continuamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cortito, un testimonio para contarle a Marcela que los tiempos de Dios a veces no son los que nosotros queremos. Mm, Mi abuela me insistió durante 35 años que tomara la comunión. Y antes de que el Señor se la llevara, porque ella hacía los mates más ricos del mundo mundial, me vio tomando la comunión, me vio confirmado y me vio trabajando para Él a destajo. Amén. Y durante mucho tiempo ella me decía, nene, vos tenés que tomar la comunión. Y yo le decía, abuela, déjame de joder, vos seguís rezando por mí a la mañana cuando te levantás, que yo tengo que seguir trabajando. Y hay algo que también me anoté acá que creo que le mandé a Vivi, ¿no? En un mensaje, cuando vos te encontrás cara a cara con el Señor, ya te cambia la vida. Y ya dejás de ser, como dijo San Pablo, ¿no? Que ya dejás de ser vos, sino Él el que Amén. habita en vos. Entonces, el tiempo, ¿no? Y esto, un sacerdote también me había dicho, Beto, vos con que siembres, aunque sea una palabra que le llegue a ese chico, en algún momento te va a cambiar la vida. Entonces, esperá, no bajes los brazos, no bajen los brazos ninguno, y a seguir anunciando que es lo más lindo que nos regaló Dios, que es ese anuncio querigmático sobre todas las cosas. Gracias. Amén. Amén. Y yo desde mi Disculpen, corazón de oradora siempre digo también interceder y orar, ¿no? Siempre me recuerdo Santa Mónica, cuántos años rezó y rezó por la conversión de su hijo, este, y fue sembrando y fue sembrando y sembrando en lo espiritual. Y bueno, tenemos a San Agustín, ¿no? Así que bueno, ya tendríamos que estar yendo Pero al Vani, segundo bloque. Vani, te sí, escuchamos. disculpen, no podía Pensé que porque te es la habías primera vez ido. que me conecto con el celular y no podía poner el micrófono. Pido disculpas Nos recién que pasa, nos pasa, nos pasa. sí, La porque tec- estaba con la compu antes y bueno, con el celular no podía. Bueno, nada, agradecer este espacio de catequesis. Trabajo con mi esposo Germán en catequesis desde la música y aprovechar a compartir todo el material con las chicas de la comunidad, con las catequistas de la comunidad. Y atenta a todo lo que compartían y decir algo, como dijo Beto, ¿no? Nosotros no siempre vamos a ver lo que sembramos, no, creo que es un acto de fe y aumenta nuestra esperanza también, como decía Vivi, y porque si no sería así, sería muy fácil, ¿no? Regar la planta, ver que florece y todos felices, ¿no? Pero creo que Dios aumenta
nuestra fe en eso si nosotros realmente confiamos en Él, ¿no? No siempre vamos a ver, y comparto una experiencia de chicos de catequesis que han pasado tanto en comunión o en confirmación, cuando estaba dando catequesis sacramental, que vienen con sus hijos hoy a recibir la confirmación, los chicos a recibir la comunión, y vienen y te saludan con mucho amor. Entonces, ese es realmente un fruto. Uno dice, no los volví a ver, y ellos te dicen, me cambié de casa, me cambié de barrio, pero yo quería que mi hijo hiciera la comunión acá. Y a uno le parece poca cosa, puede ser para algunos, ¿no? Si mira como, y un montón, ¿no? Así que bueno, quería agradecer eso, que esas cosas es lo que uno ha sembrado con la gracia de Dios, digamos, ¿no? Es todo regalo de Dios. Así que, y eso es hermoso, y no siempre lo vamos a poder ver. Bueno, Es muchas hermoso, gracias. Vani, tenés mucha razón, me quedo con esto de que no siempre lo podemos ver, que nos llama a sembrar y después el fruto es del Señor, no es nuestro, y no siempre lo vamos a poder ver, ¿no? Y me hacías recordar a Moisés estuvo 40 años llevando al pueblo, sacándolo por el desierto y nunca entró a la tierra prometida. No era la misión que el Señor le había dado entrar, era llevar al pueblo, ¿no? Y bueno, y no pudo entrar, no la pudo ver, así que a nosotros nos queda en el corazón la certeza y la fe de que el Señor va a obrar en su tiempo, a su modo y según sus designios. Así Claro, que bueno, hagamos nuestra parte. Si bien sabemos todo lo amén. que quiere hacer nuestro Señor, también Él nos involucra, nos pide esta cooperación en su obra, ¿no? Antes de pasar al segundo momento, también quería compartir expresiones que hay desde la gente del Facebook, que también por medio del chat está compartiendo, ¿sí? Así que bueno, mucha gente está recibiendo, hay 30 personas desde el Facebook viendo esto, así que también Gloria a Dios. te enviamos un saludo, te decimos muchas gracias por este sí. Y David, por ejemplo, escribe, me queda resonando esto que Dios nos encuentra en nuestras realidades y que con el Señor llevaremos a nuestro catequizandos a la vivencia de la vida comunitaria, y así la semilla podrá germinar. Y Ceci también compartió, es verdad, el Señor tiene sus tiempos, hay que perseverar en el anuncio del Evangelio. ¿Sí? Así que bueno, también muchas gracias a los que están dejando sus comentarios, y también los vamos a ir compartiendo como comunidad que estamos en presencia del Señor en este momento, ¿sí? Erika también dice, saludos a todos, yo creo que debemos hacer nuestras propias raíces. Uy, me traes a Francisco hablando de esto de tener presente siempre las raíces, ¿no? Para crecer y dar frutos, para que florezca y se haga un árbol con buenas raíces bueno, dar sombras a muchos más, ¿no? Así que gracias, Erika, también por tu compartir. Y bueno, ahora te voy a invitar, así en un resumen, vamos a entrar un poquito al capítulo 7 de esta segunda parte, a donde nos habla de la metodología, ¿sí? Es esto de tener presente el estudio de lo que son los métodos que podemos utilizar para poder llevar en nuestros encuentros de catequesis el anuncio. Y esto va desde el 194 hasta el 223. Este capítulo no es tan extenso, es como el anterior, que bueno, mirá qué importante que es el catecismo para la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, que tuvo destinado en este directorio un capítulo puntual para que lo analicemos y que también nos invite a poder ir a estudiarlo, ¿no? A poder ir a conocerlo. Incluso, en Papado de Benedicto, hay un catecismo que se ha escrito puntualmente para la juventud, para la pastoral joven, que se llama Yucat, ¿sí? Donde es un compendio del catecismo de la Iglesia,
pero también a realidades jóvenes y por medio de preguntas también que cualquier joven en cualquier realidad del mundo te podría estar preguntando. Así que esa es otra bibliografía hermosa, la verdad que es hermosa, yo la utilizo muchísimo, con los preadolescentes también te sirve, ¿sí? Y la verdad que ilumina muchísimo, en pocas palabras, profundidad para conocer a nuestro Señor, para conocer a nuestra iglesia. En este capítulo 7, bueno, nos habla de esto, ¿no? De la importancia de tener la relación del contenido con el método, porque muchas veces van disociados, ¿sí? Tomamos contenidos que queremos que la otra persona empiece a conocer para abordar y para que pase a ser parte de la construcción de esta fe, de esta identidad de Iglesia Católica, pero no utilizamos bien los métodos, ¿no? Entonces, en el directorio, lo primero que nos dice, hay pluralidad de métodos. Cuando a mí me ponen esto, me habla de Espíritu Santo, ¿viste? Que se nos dice, hay pluralidad de carismas, gracias al Espíritu Santo, ¿no? Y en esto lo mismo. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta que hay una pluralidad de métodos? Porque incluso lo que yo pueda estar trabajando en este momento, dentro de mis encuentros de catequesis, quizás el año que viene, con otro grupo de personas diferentes, yo quiero llevar adelante los encuentros de catequesis y no vamos ni para atrás ni para adelante, porque con ese grupo de personas, si yo no me animo a conocerlas, la catequesis no se va a ajustar a sus realidades, ¿sí? Vuelvo a decir, eso no quiere decir que anunciemos una verdad media, la verdad es verdad, ¿sí? Pero sí nos invita a la Iglesia a esto que sea parte de nuestro proyecto también, ¿no? Esto, la parte del proyecto es, nos tomamos el tiempo para hacer, en educación se diría un diagnóstico, pero sería ese primer encuentro para conocer a la persona de la edad que sea. Yo hago catequesis en jardín de infante, de 3 a 5 años, ¿eh? Y a veces mis propias compañeras el otro día haciendo la celebración de la Asunción de Mamá María, uno de los nenes, mirá la interpretación, uno de los nenes me dijo, como esos globos que cuando los soltás se suben al cielo. Y vos fíjate cómo esa imagen, que es una nueva parábola, puede ayudar a una criatura de 3 a 5 años poder llegar a empezar a comprender un dogma de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Entonces, esto es un método también, la escucha, porque yo tomo eso para profundizar en la catequesis, ¿no es cierto? Entonces, por eso te lo vengo. El catequista tiene que dentro de sus métodos, ser flexibles al mismo tiempo. Por eso nos dice, primero conoce a la persona, conoce al grupo, para saber cuál es el método mejor. Pero eso tiene que ser una decisión mía o tiene que ser un momento también de oración. Tiene que ser un momento de compartir con mi equipo de catequesis, ¿no? Porque a veces es esto, che, estoy probando de todo y no avanzamos. Y otra persona me escucha y me puede decir, bueno, pero mira, ¿probaste esto? Y no, y la verdad que no, porque no lo había hecho nunca. Y bueno, animate a vivir esa experiencia. Y ahí la catequesis ya incluso te incluye a vos. Entonces, bueno, por eso el directorio nos dice eso, la catequesis no sigue un método único, está abierta a valorar diferentes métodos, incluso confrontando con la pedagogía y la enseñanza y dejándose guiar, lo que hablábamos recién, por el Evangelio, para reconocer la verdad del ser humano. Fíjate qué hermoso esto. Por medio de la centralidad del Evangelio, Jesús nos va a ayudar a conocer la verdad del ser humano, de ese ser humano que tengo presente y que para el Señor es un tesoro. Después nos habla de la comunicación de la fe. Dice que en la catequesis
también tiene que ser una mediación humana. Fíjate esto, la catequesis tiene que ser una mediación entre personas. Y después nos habla de la experiencia humana, ¿no? Esto que decíamos recién, humanamente nos tenemos que animar a vivir a la luz del Evangelio. Ese tiene que ser nuestro sostén, nuestro camino. En eso sí tiene que ser algo seguro para mí. Si yo estoy continuamente iluminada por el Evangelio, ahí voy a poder encontrar desde el modo de Jesús muchas respuestas a qué método tengo que poder utilizar, preguntarle a Jesús. Jesús, mostrame qué es lo que tengo que hacer con este grupo de personas. ¿Cuál puede ser el mejor camino para llegar a este grupo de personas? Después te habla de la memoria, qué importante, ¿no? Cuánto poco valor el ser humano le está dando a la memoria, siendo que nuestro Señor Jesús es un memorial al cual nos invita y ese memorial nos lleva a vivir con Él en presencia en espíritu, en presencia del sacramento, en presencia de la Eucaristía. Se hace presente para venir a hacer comunión con cada uno de nosotros. Eso se lo ponemos en centralidad a las personas que se están preparando para esa gracia, ese regalo, como decías, Margarita, ¿no? Este regalo en gratuidad del Señor, que una y otra vez se hace sacrificio, hace memorial, te recuerda para qué vino, porque te ama, se entrega, porque te quiere libre de los males, te quiere libre de los pecados. Dice, la memoria es una dimensión constitutiva de la historia de la salvación. Se trata de guardar en nuestro corazón, ahí donde está el tesoro, en nuestro corazón, mirá dónde centra la memoria, no en el cerebro, en la razón, en nuestro corazón, los acontecimientos que testimonian la iniciativa de Dios. Esto que dice Francisco en Evangelii Gaudium, que el Señor te primerea. Acá te lo dice que son las iniciativas de Dios. Una y otra vez la iglesia dice, Jesús te sale al encuentro. Cuando estás en Emaús caminando, Jesús va a salir a tu encuentro, se te va a poner al lado. El lenguaje como expresión de la fe de la iglesia y que este lenguaje con sus significados es constitutivo a la experiencia humana. Esto como hacía el modo Jesús, las parábolas para que la gente entienda, hablaba su mismo lenguaje. Con los maestros, con los fariseos, hablaba desde otro lenguaje para que entendieran, para que se sientan interpelados. Pero con la gente del pueblo también los interpelaba, porque en las parábolas que te enseñan cómo es el reino de Dios, son interpelaciones a ver cómo estás llevando vos tu vida en Dios. Entonces el modo de Jesús, siendo catequista, nos está mostrando su método de amor, es estar prestando atención a cada una de las realidades. Esta es una acción pedagógica que se articula sobre los diferentes lenguajes de las personas. Y tenemos el lenguaje bíblico, tenemos el lenguaje simbólico y litúrgico. Acá en nuestra comunidad presente tenemos a una hermana de Renova, de la cual de liturgia también nos enseña y nos ilumina un montón, Rosita, ¿sí? Tenemos el lenguaje doctrinal, conocer la doctrina de nuestra iglesia, el magisterio, ¿sí? Y todo esto dice, la misión es siempre idéntica, dice. Pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado, con sabiduría pastoral, no dice con tu sabiduría, dice con sabiduría pastoral. Somos acompañantes de otras personas y somos acompañados por otras personas. Pastoral, no es un camino y una sabiduría individual.
Más adelante, mirá, nos habla del lenguaje de las artes, ¿sí? Cuán actual es hoy en día hablar con preadolescentes, con adolescentes y con jóvenes a través del lenguaje de las artes, la música, el dibujo, la escritura. No tenemos que dejar nada fuera de los instrumentos, de las herramientas que el Señor nos presenta para poder hablar en el lenguaje joven. También nos habla del patrimonio musical de la iglesia en el 211. Y mira, te voy a compartir palabras de San Agustín, que decime si no te pasa a vos cada vez que encontrás un ministro en la música, que cuando toca su instrumento o desde medio de la voz hace una oración, no genera esto que le generaba San Agustín. Cuando lloré al escuchar tus himnos y tus cánticos, fuertemente conmovido con las voces de tu iglesia, que dulcemente cantaban, penetraban aquellas voces mis oídos y tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía el afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas y me sentía bien con ellas. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto mientras escuchamos al Ministerio de Música orar por medio de las melodías, que conmueven tu corazón, te llevan a ese encuentro? Yo a veces me siento así, ¿no? Como los ángeles que están haciendo eso al Señor, ¿no? Cantando alabanzas y adoraciones. Me llevan a vivir esa pasión. Qué mejor lugar frente a Jesús Eucaristía para poder animarnos esto al cual estamos todos nosotros como bautizados a vivir. Y por último, Clau, no me mates, pero no lo quiero dejar afuera, es tener en cuenta lo que a los, iba a decir a los ponchazos, pero es un lenguaje muy, muy nuestro de Argentina y quiero incluir a hermanos y hermanas de otras regiones del mundo que también están viviendo. Pandemia nos llevó a conocer el mundo digital de una manera que no nos dio tiempo a pensarlo, porque o salíamos a evangelizar por el mundo digital o teníamos que estar en silencio por cuánto tiempo. Y mirá, yo no sé si te acordás, pero yo sabes que me acuerdo de algo que dijo Francisco un año antes. No había miras de pandemia, que animaba a la iglesia a evangelizar por medio del mundo digital, porque decía que bueno, que el mal, cómo utiliza las redes para perturbar a tantas mentes, para perturbar tantos corazones, que nosotros como misioneros teníamos que aprender a también llevar al evangelio por medio del mundo digital. Tendríamos nuestros planteos, yo soy una, que me costó y tuve que salir como docente también a enseñar por medio del Zoom, del Meet y de todas las redes. Y vivir la celebración eucarística por medio de la virtualidad, y sí, dolía, ¿no? No poder comulgar. Pero cuánta gente que empezamos a tomar noción que por estar en situaciones de enfermedad, por estar en una situación privada de su libertad, por estar en alguna unidad penitenciaria, estaba empezando a recibir al Señor presente en la celebración eucarística por el medio de este mundo, ¿no? Entonces, nos invitan a esto, a que no le tengamos miedo al espacio virtual. Y hoy en día los jóvenes son los que más se animan a evangelizar por medio de este mundo, ¿no? Entonces dice, no reemplaza lo presencial, nos dice en el 2.17. La realidad virtual no puede reemplazar la realidad espiritual y presencial, ni lo sacramental, lo que les estaba compartiendo, y eclesial vivida en el encuentro directo con las personas. Nosotros somos medios y el problema de fondo no es la adquisición sofisticada de la tecnología, dice.
aunque sean necesarias para la presencia actual y significativa. Testimoniar el Evangelio requiere, pues, una comunicación auténtica, resultado de una interacción real. Pero también entendemos, y con esto cierro, también entendemos que hoy en día, gracias a este mundo digital, hay muchas de las personas presentes en el Zoom, presentes en el Facebook, que si no tuvieran este espacio, no estarían viviendo esta formación. Entonces, darle el valor al Evangelio por todas las herramientas y métodos que podamos utilizar. Y bueno, terminando, le voy a dar también ahora el pase a Mari, que también nos va a presentar un poquito sobre el último capítulo de esta segunda parte. Bien, gracias, Vivi. Bien, en el capítulo, sí, en el último, en el capítulo número 8, sí, Claudina lo pasa. Bien. Margarita recién cuando compartía nos adelantó un poco en su compartir esto que vamos a hablar específicamente, que ella compartió su realidad en cuanto a las familias, ¿no? Y este capítulo, ¿sí? Habla sobre la catequesis en la vida de las personas, que comprende también la realidad en cuanto a la familia y el desarrollo personal, sí, de cada individuo, desde la niñez, sí, hasta la adultez. Y vamos a tratar de abordar, sí, la catequesis y la familia, que es la importancia. Quizás te puedes imaginar, sí, o adentrarnos a esta lectura de la palabra, en la cual, sí, Dios pensó, sí, a nuestro Salvador, sí, en una familia, en un pesebre, en el más sencillo, ¿no? Pero lo pensó en una familia, así como nos pensó también a cada uno de nosotros. Cuánta importancia le dio Dios a este don, ¿no? Y dice que la familia es comunidad de amor y vida que consiste en un conjunto de relaciones interpersonales mediante las cuales toda persona humana introducida en la familia humana y que al mismo tiempo está introducido en la familia de Dios, ¿sí? Que es la iglesia, ¿sí? Nosotros nacemos, ¿sí? Dios nos piensa en una familia, ¿sí? Cada uno desde nuestras realidades, pero también en una familia más grande que es esta iglesia, a donde nos invita a desarrollar este don, ¿no? Ahí nombra desde el principio, bueno, desde los jóvenes y adultos, de las parejas de jóvenes, que ahora vamos a hablar un poco, de los padres que piden el bautismo. Yo los voy nombrando y vos quizás puedes ir haciendo memoria si te tocó recibir alguna de estas realidades, ¿sí? Dentro de tu espacio, de donde das catequesis, o donde caminas. De los padres cuyos hijos recorren el camino de la iniciación cristiana. De la catequesis intergeneracional, que ahora vamos a hablar, que eso a mí me conmovió un montón, y en los grupos de casados y en los grupos de familia, ¿sí? Y la catequesis en la familia, ¿sí? Busca transmitir el Evangelio desde los profundos valores humanos, ¿sí? Es despertar el sentido de Dios. Bueno, ¿qué sentido tiene Dios? Primero partiendo desde mi familia, ¿sí? Para hacer testimonio y acompañar a otras. Que esto no quita que dentro de cada realidad familiar tengamos, digamos, mucho trabajo, ¿no? Y acá nos va marcando como algunos pasos, ¿no? De este trabajo, que es la oración, ¿sí? Es una adecuación, ¿sí? A esta vida familiar y la formación principal hacia el amor cristiano, ¿no? Este amor cristiano humano. Y nos muestra la vida matrimonial y familiar vivida según el plan de Dios, donde se puede leer el Evangelio del amor gratuito y paciente de Dios por la humanidad, ¿sí? Yo cuando leía esto decía, gracias Dios, que a las familias vos le tenés mucha paciencia, ¿no?
que las acompañás. Y este es como el eje central que nos marca de la centralidad y la importancia del esposo y la esposa, ¿sí? Que ellos dos participan en este ministerio de la unidad y del amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, ¿sí? El esposo y la esposa cuando reciben el sacramento, ¿sí? Son partícipes de este amor, ¿sí? Que es fecundo, que sigue siendo fecundo y que lo va a seguir siendo por gracia de Cristo. Y la catequesis en la familia tiene la tarea de hacer que los protagonistas, ¿sí? De la vida familiar, en especial estos esposos y padres, descubran el don que Dios le da a través del sacramento del matrimonio, ¿sí? Si vos estás casado, estás casada, ya recibiste este sacramento, bueno, Dios en su momento te dio este don para desplegarlo, ¿no? Y si lo estás viviendo, o quizás hoy sea un llamado para volver a reavivar este don que Dios puso en tu vida, ¿sí? O quizás lo estés buscando, bueno, preguntarle al Señor, ¿cómo querés que viva este don matrimonial para desarrollarlo en la vida familiar, ¿no? Este sacramento tan importante. Va nombrando que a partir de ahí, ¿sí? Se va a vivir en la catequesis en esta familia. Dice que la Iglesia anuncia el Evangelio a la familia, que es comunidad, ¿sí? Y nosotros, comunidad, tenemos esta responsabilidad, este don, esta gracia de acompañar, ¿sí? Y de recibir a las familias. Nosotros somos la conexión entre la Iglesia, ¿sí? Que anuncia este Evangelio vivo, ¿sí? Y a esta familia, ¿sí? Se la acompaña y se recibe con esta imagen de un Cristo liberador, ¿sí? Porque la familia, ¿sí? Como sabemos hoy en día, que ahora dentro de un ratito vamos a hablar, ¿sí? Está pasando por un tiempo, ¿sí? De crisis. Y en esta familia siempre tiene que volver a resonar este anuncio, ¿sí? Este anuncio del querigma del amor primero. En el 191 nos promueve la importancia del equilibrio y la armonía, ¿sí? En la presentación de esta fe, la fe que vamos desarrollando. Como también nos anunciaba y nos decía Vivi, esta pedagogía de Dios. Nosotros tenemos que seguir formándonos en esta pedagogía de Dios. Y Cristo lo que quiere venir a hacer en esta familia, ¿sí? Es despertar esta pasión y el amor por Él. Y va a ser un instrumento dinámico, adecuado para inspirar y nutrir el camino de la fe para la vida de cada persona, ¿sí? Y Clau, no sé si querés pasar a la otra diapositiva. Va a ir nombrando, ¿sí? A la infancia, que es la catequesis en los niños y los jóvenes, ¿sí? ¿Qué es la infancia o edad preescolar? Recién Vivi dice que acompaña en la catequesis a nenes de los 3 años. A mí este año, por gracia de Dios, soy catequista del nivel inicial y acompaño desde los 2 años hasta los 5. Y para mí fue un desafío, primero preguntarle a Dios, ¿cómo puedo llevarte a un nene de 2 años? ¿Sí? Porque la realidad es que quizás los nenes que estoy acompañando todavía no tienen muy desarrollado el habla, ¿no? Y lo que marca, sí, que a mí me quedó mucho, es que en la infancia primero se aprende de los padres, ¿no? Y acá está lo central, que acá juega mucho la participación de esta apertura y aceptación, porque el niño va a aceptar o rechazar a Dios, ¿no? En la figura paterna o materna que reciba, ¿sí? En el primer tiempo de su vida. Y esto
va a repercutir a lo largo de nuestra vida. Quizás en mi adolescencia, ¿sí? Con padres separados, yo tuve que reconstruir la imagen de Dios Padre, ¿sí? En mi vida. Porque si a mí me presentaron un Dios Padre amoroso, ¿no? Con muchas características, ¿sí? A las cuales yo adherí, tuve que hacer como este quiebre de, bueno, cómo yo veo a mi padre paterno y cómo veo a Dios. Fue como reaprender. Quizás fue como volver a la niñez también, ¿no? Eh, y Vivi recién hablaba mucho de los signos y símbolos, ¿sí? Que son importantes en esta edad. Quizás los niños y niñas no nos van a entender, ¿sí? Pero por medio de gestos, yo cuando te empezaba a hablar de esto en la vida familiar, te nombraba el pesebre. El pesebre para un niño, ¿sí? Es un lugar de cercanía, una canción, ¿sí? Quizás lo primero que llego cuando cantamos, ya hay una canción que se la super saben o la tararean, ¿sí? Pero sabemos que están hablando de Mamá María, ¿sí? O de Jesús nuestro amigo, o de Papá Dios, ¿sí? Y esto va generando en ellos una cercanía de confianza, ¿sí? De un amigo Jesús, ¿sí? Que acompaña por gratuidad, porque ama y que se entrega a sí mismo. Luego nombra una niñez que desde los 6 a los 10 años, ¿sí? Que ahí es donde se encuentra la iniciación cristiana, ¿sí? Luego del primer sacramento del bautismo, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos este don, esta gracia también de acompañar los primeros pasos, ¿sí? Quizás desde un diálogo un poco más fluido, ¿sí? A comparación de lo que es la infancia, con representaciones, con la lectura de la palabra, los primeros inicios de la lectura de la palabra. Con los preadolescentes, ¿sí? Habla de una identidad que requiere renacer, ¿sí? El preadolescente se empieza a preguntar, ¿sí? Bueno, es la edad de preguntarme o empezar a cuestionarme quién soy, ¿sí? O qué quiero ser. Y quizás en esta preadolescencia, ¿sí? La persona y esta imagen de Dios que tenía recibida en la infancia, ¿sí? Empieza a tener otros significados, ¿sí? Y que quizás van aliados o acompañados a la circunstancia de vida que van, ¿sí? Atravesando. Vivi nos hablaba mucho de cuánto influye la tecnología, ¿sí? Ya si vamos a hablar de cuánto influye la tecnología, podemos hablar ya desde la infancia, ¿no? Ya hay niños de 2 años que ya manejan la tecnología quizás mejor que nosotros, ¿sí? Esto obviamente por los dibujos, saben marcar muy bien YouTube. Bueno, ¿cómo acompañamos nosotros también este proceso? Y este preadolescente que reelabora la imagen de Dios recibida en la infancia, necesita ser acompañado, ¿sí? Por el catequista desde su realidad de vida. El catequista no le va a decir, vos tenés que hacer esto porque yo cuando tuve tu edad, sí, me pasó esto y mira, creo que por acá no va, ¿no? Tiene que acompañar, como se abrió en en los primeros encuentros, de acompañar y sobre todo escuchar, ¿sí? El joven necesita ser escuchado. En los adolescentes de entre 14 y 21 años, aproximadamente, porque como sabemos ahora la adolescencia se extendió unos años más, y en cuanto al adolescente ya empieza a buscar una independencia, ¿no? Y ya tiene un distanciamiento más de la familia, más concreto, ¿sí? Más concreto porque empieza a estudiar una carrera quizás más universitaria, termina sus estudios,
se pregunta, bueno, ¿qué quiero estudiar? Empieza a tener independencia. Y en los jóvenes, ¿sí? La catequesis en jóvenes, ya terminamos. Acá se juega la rápida transformación cultural, ¿sí? Yo tengo 32 años, todavía me considero joven, ¿sí? Y voy viviendo esto, ¿no? Cómo día a día la cultura nos va proponiendo realidades nuevas, que a veces nos distorsionan, ¿sí? Como muchas veces nos ayudan. No todo lo que viene o viene de propuesta del mundo, sí, no están adecuadas al Evangelio, ¿sí? Pero no tenemos que permitir que la cultura nos absorba. Es esta palabra, sí, que a los jóvenes nos marca mucho, que es estar en el mundo, sí, sin ser del mundo. El joven ya empieza a experimentar, sí, realidades más concretas de trabajo, de estudio, pero tiene que tener la mirada puesta, sí, en el que nos amó primero. Y acá tiene que haber un acompañamiento pastoral más concreto, ¿sí? En las decisiones. Y por último, en los adultos, que termina siendo complejo porque el adulto tiene un continuo proceso de renovación, ¿sí? Ya tiene un camino recorrido, una vida recorrida, situaciones de vida asumidas, ¿sí? En que las que necesita constantemente renovarse, ¿sí? A través del amor de Dios. Y tiene la tarea de seguir madurando esta fe, que es la fe que se nos dio en el bautismo. Tiene que seguir madurando y despertando esta fe para purificarla, alimentarla, ayudar a acompañar y sobre todo testimoniar la fe. Los jóvenes necesitan mucho que los adultos testimonien la fe, testimoniemos la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios hizo en mi vida? Quizás el joven lo que más se va a quedar es con tu testimonio, ¿sí? Es lo que va a guardar en el corazón. Y ahí no lo nombra, pero los ancianos, ¿sí? Dicen que es el patrimonio de la memoria y a menudo guardianes de los valores de la sociedad, ¿sí? En las primeras comunidades cristianas, los ancianos eran los sabios, a los que todos recurrían, ¿sí? Y que escuchaban atentamente. Hoy día, sí, la cultura nos propone totalmente lo contrario, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegaríamos. Clau, ¿estás por ahí? Así dejamos de compartir. Ahí ya lo corté el power. Así que bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Sí, Beto, se merece un aplauso. Como estaba haciendo Beto, ahí se merece un aplauso. Las dos, Vivi, también. Gracias, chicas. Nos quedamos sin tiempo para las subsalas. Lamentablemente, que es un espacio rico, pero todo lo compartido hoy eran varios capítulos y creo que todo lo que nos compartían las chicas y el poder escucharnos. Así que sí vamos a tomarnos por lo menos 5 minutitos. Si alguien quiere compartir algo, usamos la misma dinámica que en el bloque anterior de levantar la mano y compartir brevemente. Así podemos escucharlos, porque para nosotros es mucha riqueza. ¿Qué les movilizó? ¿Qué los lleva a pensar? Más allá de eso, después en las fichas que nosotros les compartimos, también hay unas preguntitas para ayudarnos a reflexionar, ¿no? A volver a repensar lo que hemos trabajado, lo que está en las fichas, sobre el directorio, sobre el hacer cotidiano de cada uno, poder ir reflexionándolo. Estaría bueno
que puedan pensar en eso, que puedan tomar nota, anotarlo y llevarlo a reflexionar. Y como siempre les decimos, poder compartirlo con el resto de nuestros hermanos en la fe, en las parroquias, en los trabajos, para todos aquellos que ustedes crean que esto puede ser enriquecedor y que pueden reflexionar junto con nosotros, ¿no? Con ustedes, con nosotros. Compartan, siembren esto que nosotros le damos, como lo dijo la vez pasada Vivi, es para compartir. Pero bueno, si alguien quiere compartirnos algo, este es el momento. Y si no, hacemos una oración. Vivi, ¿querés compartir algo? Mariana, ¿quieren compartir algo? ¿O hacemos una oración? Pues ya nos faltan pocos minutitos. No sé, Vivi, si vos ves algo de lo que comparten en el chat, en el Facebook, yo no veo Dale. desde acá. Soledad, por ejemplo, puso: gracias, es la primera vez que puedo escuchar. ¿Me pueden informar cómo hago para acceder a las anteriores fichas? Porque los jueves en este horario da catequesis. Así que bueno, lo que sí podemos hacer, Soledad, yo te escribo por privado y te cuento y te comparto todo el material que hasta ahora fuimos enviando. Ceci escribe: para mí el mundo digital está un poco complicado por mi edad. Te entiendo, Ceci. Igual la catequesis es un encuentro presencial con el otro. Soledad dice: muy lindo y claro. Graciela escribe: sí, acompañar y saber escuchar en estos tiempos y contagiar amor de Dios. Analía Campos: muchas gracias, chicas, fue muy rico todo lo expuesto. Elvira: mucha riqueza, es para seguir profundizando, esa es la idea para todos, incluyéndonos a nosotras, ¿no? Y Erika, el último mensajito que tenemos en el Facebook, dice: gracias, fue de mucha ayuda y aprendizaje. Ella pertenece a la parroquia de Lourdes. No escriba de qué diócesis o de qué lugar, pero bueno, es una catequista de parroquia, así que una alegría. Estela escribió: gracias, y como Ceci me cuesta conectarme, pero es hermoso el encuentro. Por eso desde Renova pensamos en estas dos opciones, ¿sí? Desde el Zoom y desde el Facebook, como también después se comparte un link de YouTube donde muchos podemos desde un clic poder acceder también al encuentro. Como decimos siempre, a todas las personas que estamos como administradoras en el grupo de WhatsApp, nos pueden enviar mensajes, preguntas, porque bueno, la idea es poder hacer red, ¿sí? Somos una red de laicos. Renova es una red de laicos, discípulos misioneros, y salimos a hacer red con nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia global. Así que estamos al servicio y a la escucha de cada una de las situaciones, porque para poder acompañar, sí, tratamos de generar encuentros desde la virtualidad o desde la presencialidad, si por ahí se da en tu parroquia, que le comentaste al sacerdote, que le comentaste a tu coordinador, a tu obispo, o en la mesa diocesana de algún área pastoral, ¿no es cierto? Y bueno, si es por región Buenos Aires, alguna de nosotras podemos estar presentes. Si es en otra parte, por medio de la virtualidad, podemos también hacernos presentes, poder escuchar y desde ahí poder hacer esto que nos pide el directorio, ¿no? No centrarnos en un método, no centrarnos desde un lugar, sino poder construir desde las realidades para que el Evangelio resuene. Acordate que catequesis significa resonar, para que el Evangelio resuene en mi corazón y en el corazón de los demás. Así que, Marian, si terminamos este encuentro con alguna canción, que como dice el mismo directorio, las palabras de San Agustín lo dijeron todo, ¿no? Así que, bueno, invítanos a cantar y a orar
por medio de la música. Amén. Vamos a seguir metiéndonos mar adentro, sí, que el Señor nos acompañe, bendiga esta semana, sí, y nos volvemos a ver el jueves que viene. Es hora de partir, mar adentro no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Él está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera mi sí, él espera mi sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Y es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está mi Dios. Quiero ser como vos, quiero ser como vos y ser pan que se deja comer. Quiero que los demás vean en mí tu sonrisa, Señor. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es inmenso el mar y es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está mi Dios. Amén, amén. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, pidiéndole la bendición al Señor para que tengamos una semana bendecida, un caminar bendecido. Les damos las gracias a todos por acompañarnos. Les doy las gracias a Vivi y a Mariana y a todos y cada uno. Y principalmente al Señor les damos las gracias, ¿no? Por lo que hace, por lo que hizo, por lo que hace y por lo que va a hacer y por generar este espacio de encuentro. Bendecida semana para todos. Clau, abrimos un ratito el grupo de WhatsApp para que puedan compartir también ahí. Sí. Ahora lo abrimos. Dale. Bueno, hasta la semana que viene. Bendiciones, nos vemos. Que se note todo lo que venimos hablando desde el amor de Dios, ¿eh? Sonrisa, Chao, tal chao. cual, la cultura de la sonrisa. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Yeah.